Hola chicos, espero que estén bien. La segunda clase sobre el café voy a hacerla de esta manera y espero que les guste, ¿no? Ha salido súper corto el resumen a pesar de que ha sido una clase larga. No sé por qué a mí me gusta hacer mis resúmenes y que sea todo en una imagen, porque así se pueden ver varias cosas y puedes notar algunas cosas más que estabas dejando de lado, no sé, pero a mí me parece más didáctico. Entonces, la segunda clase que hemos tratado ha sido sobre un EKG normal. Entonces, primero hemos visto cómo es que se calcula la frecuencia cardíaca. Y para calcular la frecuencia cardíaca hay varias maneras, pero lo que nos enseñaron ahora es el número de, 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que hay entre R y R. Entonces aquí va a haber 5, 10, 15, 20, 25 cuadraditos pequeños. Entonces sería 1500 entre 25, que sería 60. Pero si no tenemos o no podemos dividir, mentira. Si es que queremos hacerlo más rápido o de una manera más rápida sería cada cuadradito mediano. Después de cada cuadradito va a haber números que son fijos, que resulta más o menos de la división. Entonces sí, es como con una manera más práctica. Bueno, es 300, 150, 100, 75 y 60. Y si se dan cuenta, también salió 60. Desde este R hasta este R es 60. Y 1500 entre 25 también es 60. Esa es una manera de sacar la frecuencia cardíaca, pero ojo, esta manera se tiene que hacer solo cuando es regular. Solo cuando es regular. ¿Y qué pasa cuando es irregular? Entonces, cuando es irregular, la manera en la que nos enseñaron es contar cuántos complejos QRS hay en 6 segundos y esto multiplicarlo por 10. Entonces, en 6 segundos, un segundo es un cuadradito grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos cuadraditos grandes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos grandes, 6 segundos. Entonces, ¿cuántos QRS hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces sería como que 13 por 10, 130. Entonces la frecuencia cardíaca de este paciente es 130. Eso es cuando es irregular. Entonces hasta ahí ya hemos visto cómo es que se saca la frecuencia cardíaca tanto en un paciente regular y otro que es irregular. Ahora, lo otro que vimos también, ¿qué significa la gráfica normal de un electrocardiograma? O sea, ¿qué es lo que significa? Bueno, vamos a ver que hay segmentos e intervalos, ¿no es cierto? El segmento, ¿cuál es la diferencia entre el segmento e intervalo? Es que el segmento no se contemplan con ondas, pero en el intervalo sí se contemplan ondas. Eso lo vamos a ver más adelante un poquito más, pero bueno, si tomamos por ejemplo el segmento ST, que es desde aquí hasta aquí, no hay una onda, pero en el intervalo, por ejemplo, QT, sí hay ondas, la R y la T. Así es. Ahora también, ¿qué es lo que significan las demás partes? P, bueno, primero vamos a ver una onda P, y esta onda P significa la contracción auricular, o sea, el impulso es generado por el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico del corazón. Luego viene el complejo QRS, que nos da o significa la contracción ventricular, o sea, la despolarización ventricular. Y luego está la onda T, y esta significa la repolarización ventricular o la relajación ventricular. Ahora vamos a ver que primero dijimos que la onda P es la contracción auricular y esta está dada por el nodo sinusal. Entonces, si hacemos una imagen con el sistema de conducción, vamos a ver que primero aquí está el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, las de His, rama derecha, izquierda y todos hasta llegar al fibras de Purkinje, y más o menos es aquí donde ya empezaría la contracción ventricular. Entonces desde aquí se dan cuenta, desde el nodo sinusal hasta la fibra de Purkinje es donde están todo este segmento, ¿no? Toda esta parte del EKG. Ahora, algo también para recordar es que tenemos que tener en cuenta es que si vemos
el potencial de acción de las diferentes partes de todo el sistema de conducción, vamos a ver que estas van a ser diferentes. El del nodo sinusal es súper corta y chiquita. El nodo auricular es más largo. Y así, hasta a la más lenta, que es la de la fibra miocárdica. Entonces, el nodo sinusal es la más rápida y el de la fibra miocárdica es la más lenta. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la despolarización, o el potencial de acción de la nodo sinusal es más rápido al ser más rápida y del nodo auriculoventral al ser más lenta. Esta de aquí, el nodo se va a convertir o se va a comportar como un filtro. O sea, ¿qué va a hacer? Va a evitar que la frecuencia ventricular sea demasiado alta, ¿no? Porque es más lenta en este caso y aquí sería más rápida. Si sería al mismo tiempo que se da de la aurícula, pues habría demasiada frecuencia cardíaca ventricular y es lo que no se quiere, ¿no? Eso es algo que tenemos que recordar, tomar en cuenta, y también otros conceptos que son el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto, que es más o menos desde el complejo QRS, aquí me equivoqué porque puse R pequeñita. Bueno, desde el complejo QRS hasta el inicio de la onda T, y el periodo refractario relativo es desde la onda T, ¿no? ¿Qué quieren decir o qué significan estos periodos? En el periodo refractario absoluto, que es cuando la célula está despolarizada, si llega un estímulo eléctrico en este periodo, la célula no va a producir una despolarización nueva. Pero si en el periodo refractario relativo ocurre una despolarización, un impulso eléctrico, esta sí va a producir una despolarización nueva. En el periodo refractario relativo están abiertos los canales de potasio y calcio, y en el absoluto están los de sodio. Ahora, es importante el periodo refractario relativo. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con un periodo refractario relativo más grande de lo normal, o sea, más amplio, con más distancia, pues este tiene más riesgo de sufrir una arritmia. O también en la cardioversión eléctrica, se utiliza más en la cardioversión eléctrica, si es que nosotros no damos el impulso o realizamos la cardioversión en este periodo, pues le va a ir mal al paciente. Si hacemos la cardioversión en el periodo refractario absoluto, pues va a estar bien, va a otra vez tener su frecuencia normal. Para eso es importante saber estos conceptos. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, donde vamos a ver, aquí está nuestro dibujo. Acá está la onda P, complejo QRS y la onda T. Entonces dijimos que desde el inicio del complejo QRS hasta el inicio de la onda T es el periodo refractario absoluto. Y desde la onda T hasta el final de la onda T, desde el inicio hasta el final, es el periodo refractario relativo. Y dijimos que esto es importante para la génesis de la cardioversión eléctrica. Ahora, haciendo una imagen del potencial de acción de la fibra miocárdica, vamos a ver que acá está la despolarización, la contracción y luego la repolarización. Y si coinciden, ¿se acuerdan que aquí estaban abiertos los canales de calcio y potasio y aquí estaban abiertos los canales de sodio? Entonces, comparando con el potencial de acción, así sería más o menos. También la diástole y la sístole. La sístole empieza desde el inicio de QRS hasta el final de T, y la diástole desde el final de T hasta el inicio de un QRS.
el otro concepto que también tenemos que ver es cómo es que se da esta conducción, ¿no? Primero es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, luego vienen las de His, las ramas, los brazos y las fibras de Purkinje. Una vez que llega a las fibras de Purkinje, pues se da la contracción a nivel del todo el corazón, ¿no? A nivel del todo el ventrículo. Y ya está. Ahora vamos a ver la activación auricular para este lado y la activación ventricular. La activación auricular, que está dada por la onda P, porque significa la contracción auricular. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que primero se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda, ¿no? ¿Qué pasa cuando, los valores normales de la onda P es de menos de 0,12 segundos, que sería aproximadamente 3 cuadraditos pequeñitos, y de altura menos de 2,5 milímetros, que serían 2 cuadraditos y medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si estas estarían crecidas o alargadas, anchas o crecidas en amplitud? Aquí he dibujado una memotecnia y vemos, el doctor nos enseñó con Quijote de la Mancha y todo, pero yo le hice así, no voy a estar dibujando lo demás. Cuando crece la aurícula derecha, pues la onda P va a ser amplia, o sea, crece en amplitud. Cuando crece la aurícula izquierda, la onda P va a ser ancha. Y esto se ve, por ejemplo, en la estenosis mitral, ¿no? Que es la principal causa. En la fiebre reumática, y por eso es que antes se le decía, la P mitral, que era la causa más frecuente de la estenosis mitral, la fiebre reumática. Ahora vamos a ver que estas ondas, la onda P, en las derivadas, en la B1, por ejemplo, B1, B2, B3, son diferentes, pero en la B1, que es la más importante, es la onda P es difásica. Y esta onda tiene una onda positiva y una onda negativa. La onda positiva significa la despolarización auricular derecha, y la negativa, la despolarización auricular izquierda. Y obviamente, si estas van a estar crecidas, vamos a ver un crecimiento, una profundidad, una amplitud crecida en estas ondas, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la onda P? ¿Para qué es importante? Para ver otro punto, que es el ritmo. Ritmo sinusal. Me habían llamado ritmo sinusal. El ritmo sinusal, ¿qué significa? Presencia de onda P que precede a todo complejo QRS en forma regular y siempre es positiva en D2, D3 y ABF. Ahora, ¿qué pasa si en D2, D3 y ABF es negativa? ¿Qué pasa si es negativa? Pues significa que la despolarización o el marcapaso está como que cerca al nodo sinusal, pero no está en el nodo sinusal. Entonces se llamaría ritmo nodal. Ahora, si no existiese la presencia de onda P, pues se escribiría semiológicamente como dos tipos: el ritmo irregularmente irregular y el ritmo regularmente irregular, que más adelante vamos a tratar. Pero el concepto básicamente es presencia de onda P que precede a todo complejo QRS en forma regular y siempre es positiva en D2, D3 y ABF. Y si fuesen negativas, pues sería ritmo nodal. Y eso sería todo sobre la activación auricular. Ahora, la activación ventricular. En la activación ventricular vamos a ver que después de que ha llegado, ¿no?, el impulso nervioso desde el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, de His, fibras de Purkinje, vamos a ver cómo es que se despolariza, cómo es que se empieza a contraer el corazón. Y primero
la que se va a despolarizar es la parte del septum, pero para el septum del lado izquierdo. Luego el derecho, luego avanza hacia la base, hacia al ápice, y de ahí todo lo demás. Entonces primero el septum izquierdo, luego derecho, la base y la pared lateral. Ahora, vamos a ver cómo es que se saca el eje. Otro de los puntos que vimos es cómo es que se saca el eje. El eje se va a sacar de una manera más sencilla, o lo más simple que pudimos hacer es viendo la derivada 1, la derivada ABF y cómo es que sale el eje. Si es que la derivada 1 es positivo y la derivada ABF es positiva, pues el eje está en el cuadrante número 1 y es normal. Si la derivada 1 es positiva y ABF es negativa, el eje está en el cuadrante 4 y está desplazado hacia la derecha. Si la derivada 1 es negativa y ABF es positiva, el eje está desplazado hacia la izquierda, es en el cuadrante 2. Y si ambas son negativas, pues se dice que es indeterminado. ¿No? Si hacemos una imagen de cómo es que quedaría, o cómo están ubicados los ejes en los cuadrantes, voy a dibujarla ya. Ya, así es como quedaría en una imagen los cuadrantes. Lo que me estaba olvidando es cómo es que es positivo y cómo es que es negativo. Pues se hace la suma algebraica desde nuestra línea imaginaria, bueno, de nuestro potencial hacia arriba. Contamos el número de cuadraditos y, por ejemplo, si cuento hasta aquí sería 13 cuadraditos y para abajo menos 4. Entonces 13 menos 4 me da 9, que sería positivo. Y así es como sé que es positivo y como sé que es negativo en mis derivadas. Y según a esta tablita, pues veremos dónde está ubicado el corazón. Hay una memotecnia bien curiosa, una dinámica bien curiosa que la estaré publicando en Instagram. Ya. El otro punto que vimos fue el segmento ST. ¿Por qué es importante el segmento ST? Porque aquí vamos a ver que está ubicado el punto J. Y el punto J es importante para el síndrome coronario agudo, que lo vamos a ver luego cuando hay que se divide, bueno, en supradesnivel ST e infradesnivel ST. Entonces eso es otro de los puntos que se tienen que evaluar en un electrocardiograma normal, o sea, ver si está bien este punto J, ¿no? Y para terminar, lo que también vimos fue el intervalo QT. Otro de los puntos que se evalúa es el intervalo QT. El intervalo QT, vamos a ver que si este de aquí, bueno, lo que se tiene que tomar en cuenta es medir la distancia del QT. Y QT, el intervalo QT, lo normal es de 0,25 a 0,45. Si la frecuencia cardíaca del paciente fuese 60 exacto, pues la distancia sería justo la distancia que se mediría, ¿no? Desde Q hasta el final de T. Desde Q hasta el final de T. Esa sería la distancia si es que el paciente tuviese una frecuencia cardíaca de 60, exactamente de 60. Pero si es que no, pues tendríamos que corregir y hablaríamos de un QT corregido. Y para ello se utiliza una fórmula que es QT sobre la raíz cuadrada de la distancia de entre R y R. Por ejemplo, aquí, si tuviésemos, la QT aquí abajo mide 0,32 y entre R y R pues mide 0,6 según. Dividimos, hacemos toda esta operación y nos sale 0,41. O sea, nuestro QT corregido es de 0,41. Así es como se saca cuando la frecuencia cardíaca es distinta a 60. Ahora, ¿para qué nos sirve? Pues ahí evaluaremos si es que nuestro QT es prolongado o no. Si es prolongado, el paciente tiene mayor riesgo de sufrir una arritmia maligna. ¿Por qué? Porque se acuerdan que está coincidiendo con el periodo refractario relativo. Entonces, es por eso.
Y ya está, hasta ahí es lo que vimos. Todos estos puntos que están en corazoncitos son puntos importantes que deben de seguir una secuencia al momento de evaluar un electrocardiograma. Quien una memotecnia sería Rita y Frida están sobre el tejado tomando té. Rita de ritmo, Frida de frecuencia, E del eje, ST, el segmento ST, S de ST y la onda T. Luego se le añaden los demás, que, en orden. Esta es una manera de cómo no olvidarnos las partes, ¿no?, que tiene. Pero en orden sería primero el ritmo, luego la frecuencia, el eje, el segmento ST, la onda T, QRS y el intervalo QT. Eso es lo que se tendría que ver evaluar en un electrocardiograma, que poco a poco vamos a empezar a ver en las siguientes clases. Hasta ahora solamente hemos visto lo normal y luego vamos a empezar a ver las patologías y todo ello. Entonces hasta ahí es el video de hoy. Los saludos son para Universidad Católica Santa María y para mis amigos del Hospital Manuel Delgado, que ahora están haciendo internados, para Lalita, Lilian, Roy, Augusto, Jessie, Angelita, Zuliet, para Arlet y el Pollo Falla. También para Joshua, te prometí que te iba a mandar saludos. Maciel, amiga, de tiempos que no hablo contigo, pronto vamos a salir. Y obviamente para el grupo Helen, Lunita y Nicolás, que ahí están siempre. También para mi amigo, espérate, ¿para quién? Juan Carlos, Majito, Caticita, Judy, para no me acuerdo de quién, Mari, ya no hablo. No, y ya, eso es todo y nos vemos en el siguiente video la siguiente semana, que solamente me parece que vamos a hacer ejercicios.